es la palabra en hebreo. Así que las dos palabras representan lo mismo. Ok, ya aquí permítame que los contextualice. Ya empezamos a hablar del segundo sitio, que es el Hades o el Seol, o viceversa. ¿Listo? ¿Y qué es el Seol o el Hades? Es un lugar de tormento y, como lo vimos en el video, es un lugar que está enfrente del seno de Abraham, donde fueron las almas de las personas del Antiguo Testamento. Estas personas del Antiguo Testamento que hicieron lo malo, el Seol o el Hades es un lugar de tormento, a donde fueron llevadas las almas del Antiguo Testamento que hicieron lo malo. Vamos a mirar qué validez bíblica puede tener este concepto. Dice así en Génesis capítulo 37, verso 35. Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, ¿están hablando de quién? De Jacob. Y él dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Recuerden muy bien que este era cuando Jacob recibió la falsa noticia de la muerte de José. Pero aquí Jacob tiene un criterio del Seol quizás muy diferente a lo que nos están enseñando aquí de pronto mis hermanos, que bíblicamente yo me temería están equivocados. Entonces aquí el tema es muy claro. Jacob no tenía ese concepto como un lugar de tormento, el Seol, ni tenía el concepto del Seol como ese lugar al cual van las almas que hicieron lo malo. Eso no cabía en la cabeza de ningún hebreo, no solo de Jacob, de ningún hebreo. Aquí vimos que Jacob estaba esperando descender, o sea, él ya sabía que su destino era ¿qué? El Seol, versículo 35. Y es lo que les vengo diciendo, es la visión que ellos tenían del Seol, simplemente era la tumba. Era el sepulcro, no un lugar por allá de tormento. El Seol para la mente de un hebreo era su destino. Lo tenía muy claro Jacob. Y de hecho dice que no solamente él descendería al Seol, sino que dice que iría a acompañar a su hijo. O sea, que su hijo ya estaba allá. Ahora, no solamente Jacob tenía esa forma de pensar, sino miremos lo que dice Génesis capítulo 44, versículo 31. Dice, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Aquí está hablando Judá con José. Y vemos que aquí también él está ratificando de que el Seol es el lugar de destino de ellos. Ya lo está ratificando aquí en Judá. Y si lo cree Judá, por ende lo creen todos sus hermanos. No solamente era una doctrina de su padre Jacob, sino aún una doctrina de sus propios hijos. ¿Qué se dice al respecto en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 6? Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. La pregunta es, ¿será que David, estando vivo cuando escribió esto, visitó el Seol? Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. La respuesta es obvio, no. Cuando dice ligaduras del Seol me rodearon, él simplemente está queriendo decir que fue cobijado por esa sensación y esa cercanía a la muerte. De hecho, lo corrobora con lo que dice, tendieron sobre mí lazos de muerte. Lo que les decía y les enseñaba hace raticos, la reafirmación hebraica, o sea, la forma de expresarse de los hebreos para ratificar una idea es utilizar un sinónimo de la misma idea. A David utiliza la palabra Seol, dice, mire, ligaduras de Seol, grábense esa palabra, primera parte del verso. Segunda parte del verso dice, lazos de muerte, está utilizando dos sinónimos. Ligaduras, ¿cuál es el sinónimo de ligaduras? Lazos. Seol, ¿cuál es el sinónimo de Seol? Muerte. Entonces, esa es la forma de expresión hebrea, utilizar sinónimos para reforzar una idea. El Seol es la muerte, es la tumba. Y aquí lo está diciendo muy claro David, que en ningún momento descendió al Seol estando vivo. Obvio. Entonces, ahí también la Biblia nos está enseñando con mucha claridad que eso realmente no es así. No es un lugar de tormento, no es donde las almas del Antiguo Testamento van simplemente porque hicieron lo malo. Curiosamente, los libros que más utilizan este término son los libros poéticos, cuando estamos hablando de quién, de Job, de Salmos y de Proverbios. Si ustedes buscan el concepto Seol, aparece muchísimas veces en esos tres libros. Y los tres libros tienen la misma característica, y es que son ¿qué? Libros poéticos. Y cuando usan estos conceptos, estos mismos libros los hacen simplemente como un símil, como una confirmación, como un sinónimo de la muerte y el sepulcro. Vamos a mirar a Job, el sufrido Job, pero mire lo que dice Job con el tema del Seol. Capítulo 14, vamos a mirar el versículo 10. Mas el hombre morirá. O sea, él ya estaba ahí desilusionado por todo lo que le había pasado. Sigue diciendo, y será cortado, perecerá el hombre. Y la pregunta que hace es, ¿y dónde estará él?
Una pregunta de un hombre de Dios en cuanto al futuro sería esa. ¿Por qué no? Estamos hablando de Job, porque no tenía esa conciencia de la resurrección. Y eso es lo que yo le estoy queriendo decir. Grábense que él esperaba para un Dios más en esta tierra, como lo hicieron muchos hombres también justos del antiguo pacto. Muchos esperaban para el futuro, otros no. Y ahorita se los voy a demostrar cómo la mente del judío estaba fragmentada en ese aspecto. Ahorita no, ya mismo se los digo. Miren el ejemplo en tiempos de Jesús. Saduceos y fariseos. Los saduceos estaban metidos dentro de los sumos sacerdotes y ellos no creían en la resurrección. Los fariseos estaban metidos dentro de ese mismo gobierno religioso y ellos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en resurrección no solamente, sino que no creían ni en ángeles ni en espíritus. Los fariseos sí creían en todo eso. Ahora, aquí vemos la mente fragmentada de un hebreo, pero él está simplemente hablando en términos terrenales. ¿Para dónde se va un hombre cuando muere? Versículo 11 dice, como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. O sea, él estaba en esa ambigüedad mental de si hay o no hay. Pero está hablando más que todo en términos ¿qué? Terrenales, pero sigue diciendo, versículo 13, oh, a manera de lamento, ¿quién me diera que me escondieses? ¿Dónde? Escuchen, en el Seol. O sea, él está sufriendo tanto que se quiere ir para otro lugar que lo sigan atormentando. Obvio que no. Él está mirando el Seol, es como un lugar de descanso. Él está mirando el Seol simplemente como ese lugar donde se esconde entre la tumba y ahí se quedó. Donde va a dormir, donde va a cerrar sus ojos y no va a pensar en nada. Él no está pensando en ese Seol como un lugar de tormento, donde van las almas de los que pecaron, de los que hicieron el mal. No, él está diciendo, ¿cuánto diera yo para que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta que apacigues tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. O sea, le está diciendo metafóricamente, qué rico yo meterme en la tumba y que cuando pase todo este lamento, todo este dolor que está ocurriendo en mi vida, tú me despiertes y me traigas de nuevo a vida. Sigue diciendo, versículo 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Vemos que no son suposiciones de Carlos Ochoa, sino que es muy clara la Biblia cuando el mismo Job está diciendo, ¿será que si hay vida después de la muerte? Todos los días, si fuera así de mi vida, yo esperaré, si fuera a volver a vivir, hasta que venga mi liberación. Entonces vemos que Job en ningún momento tiene una proyección del Seol como para un lugar de tormento donde van las almas de los justos, sino por el contrario está llamándola de manera metafórica o manera directa como en la tumba, el sepulcro como tal, que allí lo escondiera Dios. Pero el mismo Job en el capítulo 17, vamos a reafirmar esta idea, versículo 13 al 16. Si yo espero, el Seol es mi casa. Escuchen, si yo espero, el Seol es mi casa. En otras palabras, con el pasar de los años voy a llegar a esa tumba. No se preocupe, haré mi cama en las tinieblas. Escuche, la persona que malinterpreta este versículo con tinieblas, porque es que la verdad lo más fácil para el predicador y a la vez lo más peligroso es la alegoría. Es tomar la Biblia y alegorizarla con lo que yo creo. Entonces, por decir algo, miramos tinieblas y tinieblas inmediatamente lo relacionamos con algo perverso, algo malo, algo totalmente negativo y algo totalmente contrario a Dios. Y aquí él está diciendo, haré que cama mis tinieblas, refiriéndose simplemente a la tumba. Cuando la Biblia utiliza el concepto tiniebla, no necesariamente tiene que ser Satanás, o no solamente tienen que ser demonios o algo negativo. Dice, el que habita en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, hablando de Dios, escuchen. Y en algún momento, yo por eso tengo en mente ese versículo, por lo menos esa parte, porque alguien se me acercó a mí a preguntarme, Carlos, estoy confundido con este término bíblico, ¿cómo así que Dios habita en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad? Y yo también me asusté, yo pues, ¿cómo va a decir eso la Biblia? Cuando miré, y efectivamente estaba ahí, y dice que Él habita en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y paradójicamente, en la Biblia decía eso, pero cuando yo ya leí el contexto, me di cuenta que se estaba refiriendo al Arca de la Alianza. Y sabemos que el Arca de la Alianza estaba metida en un lugar llamado Lugar Santísimo, donde todo es oscuro. Entonces no podemos ser literales en todo o ser muy simbólicos en todo. Aquí Job dice que hará de mi cama las tinieblas, esa tumba, ese sepulcro que es oscuro. Y sigue diciendo el versículo 14 que es más que claro, escuchen. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. ¿Cuál es la corrupción? ¿Corrupto como muchos políticos o corrupto como aquellos ladrones que se están robando aquello corrupto? No, ahí no está diciendo ese tipo de corrupción, está diciendo la corrupción como putrefacción del cuerpo. Entonces él dice, a la putrefacción he dicho, mi padre eres tú. Mire que está hablando de la muerte. A los gusanos
mi madre y mi hermana. Entonces vemos que ese Seol, que es su casa, en la cual lo van a acompañar unos hermanos llamados gusanos y a lo cual lo va a acompañar su padre llamado putrefacción, no lo podemos llevar por allá hasta un lugar donde hay tormentos, de un lugar por allá donde van las personas que hicieron lo malo. Y podría seguir hablando de muchos versículos más, pero por temas de tiempo vamos a agilizar. Según Salomón, el hombre más sabio, después de él mismo Mesías, dijo que todos los hombres van al Seol. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 2. Mire, todo acontece de la misma manera. ¿A quién? A todos. ¿Aquí está diciendo a justos? No. ¿Aquí está diciendo a injustos? No. Aquí está diciendo a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué es lo que le sucede? Dice, todo lo que te viniere la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces vemos que aquí no es un lugar selecto simplemente para las almas del Antiguo Testamento que hicieron lo malo, o es un lugar de tormento para estas almas, sino que por el contrario es un lugar que nos aclara el mismo rey Salomón como un lugar donde vamos todos. Pero él se está refiriendo a ese lugar como sepulcro y como tumba. Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, oiga, hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Mire lo mismo, lo que les vengo enseñando. Refuerza una idea con dos sinónimos. Pacto, lo compara con ¿qué? Con convenio. Lenguaje hebreo, muchachos, eso lo tenemos que aprender. Esos son principios de exégesis. Pacto con convenio. Tenemos pacto con la muerte, convenio con el Seol. Entonces, sinónimo de muerte, Seol. Está totalmente claro. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. El Seol es a la muerte, así como la mentira es a la falsedad, pues un uso de sinónimos para reforzar ¿qué? Una idea. Dice así Isaías capítulo 38, hablando del rey Ezequías, dice así en el versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Quién está hablando aquí? El rey Ezequías. Y él está diciendo que él se va a ir casi en media vida. ¿A dónde? Al Seol. O sea, él está obviamente tomando ese Seol como ese lugar de morada que le espera a él. No obviamente va a ser ese lugar de tormento y ese lugar que simplemente donde van las almas de los justos que hicieron lo malo, ni mucho menos. Vamos a mirar también lo que dice en Jonás, que aquí me parece que aquí hay un punto muy interesante a tener en cuenta. Si analizamos las palabras de Jonás, yo creo que nos van a dar más profundidad con esta doctrina y podríamos ahondar más en el tema. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Preste mucha atención. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol clamé. Entonces vemos que aquí el profeta Jonás utiliza la expresión seno del Seol, así como de pronto en algún momento Jesús en su parábola utilizó el seno de Abraham. Entonces, porque se utilice una palabra no podemos hacer doctrina de un sitio. Entonces ya no hablemos del Seol, sino que se llama el seno del Seol. O sea, Jonás la utilizó y en la Biblia aparece igual como aparece una vez también en Lucas. Y no por ello podemos hacer una doctrina. Se aparece el seno del Seol como aparece el seno de Abraham. De modo que al igual que el seno de Abraham, podríamos hacer una pregunta que entonces es otro lugar que recibe el mismo nombre. Jamás. No pasan de ser simplemente hebraísmos, formas de hablar, de transmitir una idea. Vamos a seguir adelante. Personas que no cumplieron ni la ley moral, ni Escuche. Y allí también van las almas de las personas incrédulas que mueren en el Nuevo Testamento, después de Jesús. El Nuevo Testamento nos indica que el Seol y el Hades es un lugar temporal. Ya acabamos de escuchar otro argumento donde dice que el Nuevo Testamento nos indica que el Seol y el Hades es un lugar temporal. De modo que al ser temporal y acompañado de tormentos como ya acabamos de ver, no cobraría como una matiz de purgatorio. Ojo con esa doctrina, muchachos. Tenemos que saber de que este lugar es temporal o no es temporal. De modo que al ser temporal y acompañado de tormentos, vuelvo y pregunto, ¿cobraría una matiz de purgatorio, de tradicionalismo? Esta literalmente es la doctrina que nos enseña los dogmas católicos. No es que ese es un lugar intermedio. Y ese es el peligro en el cual, por eso yo la voz de alerta que me instó a mí a llevar esta refutación y este estudio bíblico,
es la voz de alerta de saber de que detrás de una enseñanza que se ve muy sensible se puede incurrir en herejías y herejías profundas, herejías muy delicadas. Aquí literalmente estamos reviviendo un purgatorio. No existe un solo texto en la palabra de Dios, en las escrituras, que enseñe que el Seol, que enseña al Seol como un lugar de tormento. Ni primero como lugar y segundo como tormento. Ni mucho menos que sea el Seol la antesala del infierno. Yo quiero ver por un momento lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 13 al 15. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 sigue diciendo: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, presten mucha atención: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ella de pronto nos va a leer ahorita, o no leyó solamente hasta el versículo 13 cuando lea Apocalipsis, pero el versículo 15 nos enseña claramente: el Hades entrega a justos e injustos. Entonces no necesariamente en el Hades están simplemente los impíos del Antiguo Testamento, porque dice muy claro que él entregó todos los muertos que habían en él, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que habían unos que eran escritos, otros no. Reitero, no digo que lo hagan de mala intención ni que estén obrando de mala intención, ni mucho menos, pero yo creo que lo mínimo que yo puedo hacer es reaccionar de manera correcta ante estas predicaciones que falta mucho sustento bíblico para dejarlas como verdad. Bueno, este lugar, el Seol, es un lugar de tormento, es un lugar de tristeza. El libro de Salmos 6:5 nos describe en parte este lugar y dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Será que una persona que está en sufrimiento, en angustia, en desesperación, es capaz de alabar? Permítame decirles, y esto sí, pues lo digo, me parece desde mi punto de vista personal, forzar la Biblia, como tomar un trapo y tratar de escurrirlo para que diga lo que nosotros queremos que diga, y este versículo está totalmente forzado. O sea, cuando dicen que en el Seol ¿quién te alabará?, entonces ya ella supone que no hay alabanza porque hay sufrimiento. Ese salmo que ya acabo de citar en ninguna parte menciona la palabra sufrimiento, ni siquiera la palabra, ni aún el concepto de sufrimiento. Y segundo, acá se hace uso de un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una figura literaria muy usada en las escrituras, como reitero, como decía anteriormente, para aclarar una idea, pero en ningún momento están diciendo que se está hablando de sufrimiento por la ausencia de la alabanza. Creo que esto es totalmente contradictorio a las mismas escrituras. Pablo y Silas, podemos ver en Hechos de los Apóstoles, vamos a mirarlo, capítulo 16, versículo 23 al 25, dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, a Pablo y a Silas los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo o con grillos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces yo no sé si ustedes consideran que estaban cantando ahí himnos con tristeza. Pues yo creo que no, yo creo que estaban con gozo, con alegría. De hecho, Pablo en más de una ocasión expresaba la satisfacción, el gozo, y alababa a Dios por el privilegio de poder sufrir por él. Entonces están alabando a Dios en medio del sufrimiento. Entonces, ¿por qué tratar de colocar un texto tan forzado en el Salmo 6:5? Pablo alaba a Dios porque en medio de la tribulación envía su consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5. De hecho, en Romanos capítulo 2 12 versículo 2 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Vemos que no tiene absolutamente nada que ver la ausencia de alabanza, porque no hay vida en un sepulcro, a decir que hay ausencia de alabanza por la cantidad de sufrimiento que alguien pueda estar padeciendo en un sitio que llama el Seol. Cosa que no lo dice la palabra de Dios en ningún momento. No lo ratifica Salmo 6:5. El Seol y el Hades está también en el centro de la tierra. Oiga, el Seol y el Hades también están en el centro de la tierra. Entonces ya vemos que ya no solamente el seno de Abraham, sino que el Hades también, al igual que el seno de Abraham, se encuentra ahí abajo, literal, lo dicen, a cientos de kilómetros, como lo dijo el caballero ahorita,
a cientos de kilómetros en el centro de la tierra. La misma respuesta que yo le di al seno de Abraham es la misma que yo podría dar para este mismo argumento, porque es exactamente lo mismo, y puedo utilizar Ezequiel 31, 14, 18, también Ezequiel 38, 12. ¿Cómo? Utiliza un lenguaje bíblico simplemente para referirse de una forma metafórica, más no literal, pues que en el centro de la tierra. Además, Job 7, versículo 9 dice de la siguiente manera: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. De hecho, yo creo que este versículo ahorita la hermana lo va a utilizar, pero vemos que es la misma palabra. O sea, el que desciende al Seol no subirá a la tumba, no necesariamente al centro de la tierra, por allá abajo a miles, cientos de miles de kilómetros, cerquita del seno de Abraham. Ahora vamos a mirar aquí lo que continúa diciendo. Es un lugar temporal y podemos entender que en este lugar no hay conciencia, no hay recuerdos, los sentidos son olvidados. Es un lugar donde solamente hay memoria para el sufrimiento. El Seol es un lugar de tormento. En este lugar no hay conciencia, no hay recuerdos, los sentidos son olvidados, solo hay memoria para el sufrimiento. De hecho, les digo algo con el corazón, hasta con esas mismas palabras ellos mismos se están contradiciendo de lo que decían hace un momento, iniciando con Lucas 16. Entonces, aunque realmente este concepto que acaba ya de mencionar es totalmente antibíblico, ese concepto de sufrimiento sin memoria, y que en caso hipotético que el Seol fuera un destino o sitio, miremos que allí sí habría conciencia y recuerdos. Y lo estoy diciendo que si fuera de manera hipotética, si existiera, cosa que sabemos que vengo enseñando que no es así, que es más una mención de tumba o sepulcro. Pero dado el caso de que así fuera, si existiera realmente, vamos a mostrar que allí sí habría conciencia y recuerdos. Antes de entrar a validar esto, yo quiero que definamos la palabra conciencia, y de hecho el mismo diccionario nos define la palabra conciencia, porque no podemos hablar de lo que no sabemos, y la palabra conciencia es simplemente el conocimiento de su propia existencia y de sus propios actos. Esto lo pueden buscar en un diccionario o en la misma RAE. Esa misma existencia incluye la existencia de todos los míos, de todos mis allegados. Ok, vamos a mirar Lucas capítulo 16. Y vamos a mirar en el versículo 25 que dice: pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. El mismo Abraham le estaba diciendo, ¿a quién? Al que estaba supuestamente en el Seol, porque ya sabemos el tema parabólico aquí, le está diciendo, acuérdate, pero se supone que no tiene recuerdo, se supone que no hay memoria, pero Abraham está apelando a algo de lo que yo me atrevo a decir que Abraham no desconoce, él sabe y conoce, y él está diciendo, acuérdate. Aparte de Abraham decirle, acuérdate, Lázaro es consciente de sí mismo y de su vida en la tierra. Lázaro es consciente de su propia existencia en ese lugar y de su misma vida en la tierra. Versículo 27 y 28. Entonces le dijo, te ruego, Padre, hablando pues Lázaro a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ojo, no porque dice tormento ahí, entonces sí ya se la desde el lugar de tormento, ya sabemos figurativamente lo que se está diciendo allí. Segundo, está diciendo consciente de su círculo familiar. Entonces, si no hay conciencia, vemos que él es muy consciente de que tiene un padre y de que tiene unos hermanos. Y también es consciente, ¿por qué no podría hacerlo de sus contemporáneos? Entonces no solamente Lázaro es consciente de sí mismo y de su vida en la tierra, sino que también es consciente en segunda instancia de su círculo social y familiar. Aparte de eso, Lázaro es consciente de la palabra de Dios y de su desobediencia a ella. O sea, él es consciente de que hay unos mandamientos de Dios y de que él desobedeció a esos mandamientos de Dios. Mira lo que dice el versículo 29 y 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En ningún momento Lázaro preguntó, uy, ¿quién es Moisés? ¿Quiénes son los profetas? Es que debíamos escucharlos. Obvio que no. Ahí le está mencionando la palabra de Dios, los mandatos de Dios, y él es consciente de la palabra de Dios. Y mire cómo sigue diciendo, entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Yo estoy aquí porque no me arrepentí. Envíe a ellos para que ellos se arrepientan y no estén aquí conmigo. Por ende, no solamente Lázaro es consciente de sí mismo y de la vida que tuvo, no solamente Lázaro es consciente de su círculo familiar y social, sino que también Lázaro es consciente de la palabra de Dios y de su desobediencia a ella. Que este argumento en el cual dice que si fuéramos a hablar de manera hipotética, como lo estoy haciendo acá, de un Seol, y utilizando los mismos textos que utilizan los
predicadores se estarían contradiciendo totalmente. Porque vemos que sí hay conciencia y hay razón y hay recuerdos. Y no solamente conciencia, razón y recuerdos, también hay remordimiento porque ya no puede alcanzar ese arrepentimiento. Vemos que ese argumento también se cae por su propio peso y se contradice con lo mismo que se está predicando ellos mismos.